Catedral de Fe en español. Donde todos son bienvenidos. Donde todos son bienvenidos. Donde nadie es perfecto. Donde nadie es perfecto. Donde todo es posible. Donde todo es posible. Bueno, hoy le quiero hablar sobre viva en la mentalidad del reino de Dios. Viva en la mentalidad del reino de Dios. Que el Señor, yo orando, buscando al Señor de qué quería, qué quiere, lo que Él quiere decir hoy. Esta es la palabra que el Señor me dio en mi corazón. Porque vivimos en un mundo donde nosotros podemos tener diferentes tipos de mentalidad. Y es importante reconocer las diferencias de la mentalidad del reino, la mentalidad del Señor. La Biblia dice que Él lo ha dado en la mente de Cristo. Entonces es bueno saber la sabiduría, tener sabiduría, es discernir la diferencia de la mentalidad humana, la mentalidad de la cultura, la mentalidad de la sociedad en la cual vivimos, la mentalidad de tu familia, pero es diferente saber la mentalidad de Dios. ¿Están conmigo? No se preocupe, vamos a orar para Argentina que gane, ¿ok? No se preocupe. No esté pensando en el mundial, no me lo pongan en la pantalla, ya lo van a poner en la pantalla excelentemente, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, Mateo 16, versículos 13 al 17 y el versículo 21 al 23. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro, mire Pedro aquí, Pedro, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Y mire lo que dice, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Come on, somebody. Amén. ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor por su palabra? Viva en la mentalidad del reino de Dios. Ahí vemos en la historia del apóstol Pedro, lo da un ejemplo de dos mentalidades, de dos maneras de pensar. En un instante, cuando el Señor les pregunta, ¿quién dice quién soy yo? Y es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos contestar. ¿Quién es el Señor Jesús para usted? ¿Quién es Él? ¿Es un niño Dios que lo tiene ahí con el tiempo de Navidad, lo pone ahí en su chimenea? ¿O quién es Él para usted? Es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos contestar. Y Pedro dice la palabra del Señor por medio, el Padre sobre viene el del reino, el Espíritu, la cosa, viene la revelación del reino de Dios, la palabra del Señor por el Padre, y dice, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y en ese momento le vino sobre él la mentalidad del reino de Dios.
Estaba pensando conforme la verdad del poder, conforme el reino del Señor, conforme la voluntad de Dios, escuchando la voz de Dios, que el Padre se lo reveló a él, hablando por medio del Espíritu las cosas del Señor que vienen del reino de Dios, y dijo: tú eres el Hijo de Dios. Por más adelantito, ahora le comienza a decir de lo que él va a tener que sufrir, y lo van a querer que matar, y pero después va a resucitar, y ahora de repente del reino de Dios ahora viene el hombre. ¿Qué es eso? Jesús está loco vos. Y lo comenzó a reprender. Pedro, el que vio a Jesús haciendo milagros, caminar en agua, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, abrirle los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, y todo, vio estos milagros. Ahora Pedro lo comienza a reprender a Jesús. Es decir, eso no te va a pasar a ti. Le entró otra ¿qué? Mentalidad. Y mire lo que dice, me encanta cómo respondió Jesús. Y le dice: aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué no le dijo: aléjate de mí, Pedro? ¿Por qué no reprendió él a Pedro, pero reprendió al enemigo? Porque ese era el plan del enemigo. El enemigo no quería que el Señor Jesucristo muriera en una cruz. ¿Por qué? Porque por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, Él vence el pecado, la muerte y el sepulcro. Y por medio de eso, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros, la Biblia dice que nuestros pecados serán perdonados y lavados por medio de la sangre que Él derramó. Y ahora tendremos vida eterna y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces ese era el plan de Dios, ese era el plan del reino de Dios, esa era la voluntad del reino de Dios, ese era el plan del Padre del Dios. Pero el enemigo nunca quiere cumplir y hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor reprende al diablo y le dice a Pedro: ¿quieres hacerme tropezar? Le dice: no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, en las cosas terrenales, en tu carne. Vos estás pensando: pero no me dejes, Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Está pensando él de su carne, de aquí terrenal. No está viendo el aspecto, no está teniendo la perspectiva del reino. ¿Están conmigo? Porque hay beneficios de tener la mentalidad del reino de Dios. ¿Cuántos saben que hay beneficios? Hay beneficios de tener la mentalidad y vivir en la mentalidad del reino del Señor. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir la vida con ese pensamiento en mente, cuando nosotros comenzamos a pensar conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros comenzamos a pensar conforme a las palabras de Dios, cuando nosotros comenzamos a pensar conforme el reino de Dios, viene con resultados. Hay beneficios. Se cumple el plan de Dios en la vida de nosotros. Se logran los planes de Dios. Tenemos paz en la vida, tenemos gozo en la vida, tenemos poder en la vida, tenemos victoria en la vida, tenemos auxilio en la vida, tenemos provisión sobrenatural en la vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y caminando y pensando y actuando conforme la palabra de Dios, conforme el plan de Dios, conforme el reino del Señor. ¿Están conmigo? Por eso la Biblia dice en Romanos 14:17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, comida y bebida, mira, cuando te hablan, esas son cosas carnales, no son cosas terrenales. Vos comes, no, cosas de reino son cosas eternas.
cosas que son eternas. Se trata, mira, va a tener justicia. ¿Qué justicia? Va a ser justo, justificado, lavado por la sangre de Cristo, tener salvación, esperanza, vida eterna. A veces nosotros lo olvidamos ¿cómo podemos decir? A veces lo olvidamos de regocijar sobre nuestra salvación. Muchos de nosotros tal vez tenemos ya años de estar salvos. Miren, nunca se les pierde el gozo de ser salvo. Nunca se le olvide que usted era y es, pero por la gracia de Dios perdonado, que somos pecadores. Y estamos rumbo al infierno. Por la gracia y misericordia de Dios, ahora usted es salvo. No lo miro despierto hoy. ¿Qué pasa aquí? Do I gotta stand up? ¿Están conmigo? Necesitamos comenzar de nuevo. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino poder. Hay beneficios en vivir con la mentalidad del reino. ¿Qué es lo que hay? Tener acceso a ¿qué? A poder sobrenatural. Para ver resultados del Dios sobrenatural. Un testimonio de la semana pasada que tuvimos en medio de la alabanza y adoración. Estamos creyendo por sanidad. Y había un varón que estaba parado atrás y su hombro tenía mucho dolor, no pudo trabajar por mucho tiempo. Y entonces en medio que le dijimos, yo dije, comienza a orar y pedirle al Señor por su sanidad. Él le comenzó a pedir al Señor por su sanidad, pero dijo algo específico. Dijo así, dijo, Señor, que la esposa del pastor Ron tenga una palabra tuya que diga que querés sanar un hombro hoy. Y mientras que estamos orando, eso es lo que le pidió al Señor en medio de esa oración. Yo volteé y vi a mi esposa. Mi esposa dice, el Señor quiere sanar un hombro hoy. Y muchos se levantaron las manos. Y él, cuando oyó eso, comenzó a llorar y levantar sus manos y celebrar que el dolor de su hombro se le fue. Y el Señor lo sanó. ¿Quién le puede dar gloria a Dios? Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando caminamos y tenemos la mentalidad del reino de Dios, podemos comenzar a ver los resultados del reino de Dios. Amén. Podemos ver fruto en la vida de nosotros, prosperidad, éxito. Podemos tener el fruto del Espíritu manifestándose en la vida de nosotros. Los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando caminamos y vivimos en ¿qué? Con la mentalidad del reino del Señor. Amén. ¿Quién quiere ver esos beneficios en su vida? ¿Quién quiere ver las cosas de Dios cumplirse en su vida? ¿Quién quiere ver el poder del Señor manifestándose, moviéndose por medio de su vida? Amén. ¿Cómo podemos hacer? Con la mentalidad del Señor Jesucristo. Pensando como Dios quiere que pensemos. Amén. Entonces les quiero dar tres maneras de cómo podemos tener la mentalidad del reino de Dios. Tres maneras de cómo podemos tener la mentalidad del reino de Dios. Son simples, básicos, pero poderosos. Número 1, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Todo comienza con teniendo una relación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Rey del reino. Y nunca vamos a poder tener la mentalidad del reino si no lo sometemos al Rey de ese reino. Entonces, si nosotros queremos vivir y caminar conforme la voluntad de Dios, si queremos vivir y caminar conforme el plan de Dios, si queremos vivir y caminar conforme la palabra de Dios y el reino de Dios, primero necesitamos rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús.
Quieren lo viejo, tiene que pasar. Lo viejo, ¿qué? Lo viejo manera de pensar. ¿Por qué actuamos la manera que actuamos? Porque lo está pensando primero. No, mire, quiere cambiar sus hechos. ¿Sabe cómo se cambia sus hechos? Cambiando su modo de pensar. Ya le di muchas veces el ejemplo perdón, ya voy, el diablo es mentiroso, ok. De que los hechos siempre le siguen a tus pensamientos. Siempre. Hazme un favor, hermana Marlene. No, Roberto y Adriana, stand up real quick. Pónganse de pie. Den un aplauso a mi hermano Roberto y a su esposa Adriana, ok. No lo voy a decir que hagan mucho. It'll be very easy and simple. Roberto, venite aquí bien rapidito. O sea, Adriana, ahí quédate. Just stand right behind him. Ponete, no, over here though. Over here in the front. Este es fácil. Es bien básico. Bien fácil. This is what you're going to do. Roberto va a tomar unos pasos y la Adriana lo va a seguir. Ready? Go. Esos son los pensamientos. Y estos son los hechos. Just go back and then go back and sit down. Pero con ganas, pero con pasión. ¿Qué es eso? Para ser el Chavo del 8, ¿qué es eso? Come on. Un aplauso. Nuestros hechos siempre siguen nuestro pensamiento. Por eso le dice, la manera que nosotros pensamos en nuestro corazón, así somos. Así es el hombre. Entonces nosotros queremos cambiar nuestras vidas, queremos cambiar nuestro modo de ser, queremos cambiar nuestro modo de comportarnos en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con los hijos, en el trabajo, con mi padre, con mi madre, con mi jefe, mi patrón. Tiene que comenzar con renovar la mente, con cambiar la mente. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Uno nunca puede hacer eso si uno no primero nace de nuevo, se rinde al Señor, comienza teniendo una relación con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de ese reino. Amén. Y es diferente el reino de Dios de una democracia. Nosotros en este país vivimos una democracia, así se dice. El reino de Dios no es democracia, es teocracia. Es una diferencia. ¿Sabe la diferencia? Que lo que el rey dice, esa es la palabra, esa es la ley de la tierra. ¿Están conmigo? ¿Sabe la diferencia? Ok, vamos a leer la palabra del Señor. Juan 3, 1 al 6 dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, no lo va a poder ver el reino, no va a poder saberlo, no va a poder tener la mentalidad, no va a poder vivir conforme el reino de Dios si no naces de nuevo. Dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, Espíritu es. Amén. Toque a su vecino y diga que es nacer de nuevo. Tenemos que tener una relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, la palabra dice que el Espíritu de Dios viene y toma residencia en nosotros. Por eso lo que dice, lo que nace de carne, ¿qué? Carne es. Pero el que nace de ¿qué? Del Espíritu, Espíritu es. Para poder entender las cosas del Señor,
para poder tener la mentalidad del Señor, la mente de Cristo, entender los planes, la voluntad de Dios, se necesita tener el Espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos tener el Espíritu de Dios? Con aceptando el Señor Jesucristo y haciéndolo el Señor de nuestras vidas. Y cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que somos pecadores y necesitamos al Señor para ser salvos, es ahí donde el Señor viene y lo llena con el Espíritu Santo, y ahí donde nosotros podemos comenzar a tener la mentalidad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en estos días vivimos en una sociedad donde vivimos en una sociedad plurista. ¿Sabes eso? ¿Qué es plurista? Pluralista, perdón. Es decir, que cada persona tiene su modo de pensar. Cada persona tiene sus propias ideas y filosofías. Cada persona, y no solo eso, pero vivimos en una sociedad que dice que la verdad es relativa y subjetiva y no objetiva. ¿Sabe la diferencia? Vivimos en un tiempo que decir, bueno, si tú piensas que eso está bien, para tú es bien. Si yo pienso que eso es bien, para mí es bien. Si tú piensas que eso es verdad para ti, esa es tu verdad. Si yo pienso de esta manera, esa es mi verdad. Y vivimos en una sociedad que dice, tú no puedes juzgar mi verdad y yo no te puedo juzgar tu verdad. Tú tienes que aceptar la verdad mía y yo necesito aceptar la verdad tuya. Porque esa es la sociedad en que vivimos. No hay una absoluta verdad. La absoluta verdad es Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Hay una absoluta verdad. No hay tu verdad, esta verdad. Mire, ahí estuve viendo un video el otro día de unos mormones que venían a evangelizar y se pararon a ver. Había un moronito bien grande, bien alto y no se miraba, como lo comenzaron a juzgar pensando que no era alguien religioso. Y entonces se acercaron los mormones y le comenzaron a analizar, y comienza el hombre y le comienza a decir esta escritura y esto del Señor, y comienza a hacer tanto, parece que era pastor o era alguien porque conocía tanto de la palabra del Señor. Pero mire, los mormones creen que tienen la verdad. Hay muchas personas que creen que tienen la verdad. Pero yo quiero vivir así de mi manera. Porque para mí, esta es verdad para mí. ¿Pero por qué? Porque no tienen la mentalidad de Cristo. No tienen el Espíritu de Dios. Y para entender la verdad de Dios y reconocer la absoluta verdad y el camino de Dios y el plan de Dios y la voluntad de Dios y la mentalidad del reino de Dios, se necesita el Espíritu de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos enojamos, lo frustramos o pensamos, mire, pero la realidad es no piense que un pecador que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, que va a pensar como usted. No van a pensar como usted. Yo tengo muchos amigos que piensan diferente que yo. ¿Pero qué voy a esperar de ellos si no conocen a Cristo? ¿Están conmigo? Yo oro para que el Espíritu de Dios obre en su vida, para que el Espíritu le hable al corazón, para que el Espíritu venga a tomar residencia en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu de Dios en su corazón, se hace una nueva criatura. Es nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Ahora puede comenzar a discernir las cosas del Espíritu. Pero antes, sin eso, uno puede usa la sabiduría humana, pero la sabiduría humana no es suficiente. Se necesita el Espíritu de Dios, amén. Porque hay diferentes mentalidades. Estoy hablando el otro día, con alguien y ellos no conocen a Cristo, y le hablo del viaje misionero
y se ponen, ¿qué es eso? Está loco vos. Vos estás diciendo que vos estás pagando para ir a servir y trabajar. No, hombre, te va a ser al revés. Te van a estar pagando a ti. ¿Por qué? Porque cuando la mentalidad del mundo es, ¿qué clase de trabajo se hace por gratis sin que te paguen? ¿Me entienden? La mentalidad, no tiene la mentalidad, no entiende la mentalidad de creyentes ir a servir y ayudar y trabajar por gratis, aunque les cuesten a ellos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces cosas no les sale, ¿me entiende? Hay mucho que, hermano, nosotros necesitamos comenzar a permitirle al Rey, al Señor Jesús, que comience a cambiar nuestro. ¿Por qué? Vivimos en un mundo donde, por ejemplo, la mentalidad del mundo es, uno puede vivir juntos antes que se case. Uno puede tener sexo antes que esté casado, puede vivir en moralidad, el homosexualismo. La mentalidad es, si se siente bien para ti, está bien, haz lo que tú quieras. Ese es el pensamiento del mundo. El aborto, si lo querés tener al hijo, tenerlo, si no, está bien. Ahí lo que puede ser aborto. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad del mundo. Estoy hablando de cosas serias, pero la verdad, la fiesta, la cantina, los nightclubs y todo eso, la mentalidad del mundo. ¿Ok? Por ejemplo, el noviazgo, de ir a ponerme en un noviazgo y todo, ni conozco su corazón, no conozco sus valores, no conozco sus morales, no conozco sus convicciones, ni conozco su fe. Muchos se juntan a la semana, aprenden sus nombres. ¿Por qué te juntas? Es que guapo. Es cristiano, ama al Señor. Eso yo no lo sé, pastor, todavía, pero guapísimo. Porque así el mundo comienza con lo físico, comienza con la apariencia. El hombre espiritual, la mujer espiritual no piensa así. Siempre primero piensa del espíritu. La Biblia dice que no estemos unidos. ¿Cómo se dice? Yugo, así es la palabra. Entonces, el creyente siempre está preguntando, que no me importa qué guapo, qué linda, qué bella, lo que sea. ¡La ama a Dios! Come on. Si yo soy soltero, la primera cosa que debe salir de mi boca es, ama a Cristo. Aquí no me importa qué bonita, qué linda, qué es esto, qué el otro. Dios me la va a conceder. Pero, ama a Cristo. Come on. Le estoy predicando a alguien. ¿Dónde están los padres de jóvenes aquí? Come on. You got to teach your little girls this. Hay que enseñar a sus jovencitas esto, ¿ok? Mire, puede venir un hombre guapo. Mire, el creyente siempre va a estar preguntando, pero ama a Cristo. Porque piensa con el reino de Dios, la mentalidad del reino de Dios. Y después se preocupa de lo más. ¿Están conmigo? Esta cosa es muy seria. Estoy tocando demasiadas cosas aquí. Gloria a Dios, hacer el plan de Dios. Voy a seguir tocando. El mundo dice, pagar mal por el mal. Te tratan mal, tratarlo mal. Tomar la venganza es tuya. El Señor dice, no le pague mal por mal, pagar mal por bien. La venganza es del Señor. Dice, aquí a tu enemigo odias a tus enemigos. Esa es la mentalidad del mundo. El Señor dice, ¿sabes qué? La mentalidad del reino es amar al que te odia. Amar a tu enemigo. ¿Qué? Bendecir a ellos los que te maldicen, bendecirlos. ¿Qué? Pero si no sabe cómo trabaja aquí este mundo. En mi vecindario eso no se acepta, Señor. No estamos viviendo conforme tu vecindario. No estamos viviendo conforme tu calle. No estamos viviendo conforme tu pandilla. No estamos viviendo conforme tu cultura. No estamos viviendo conforme tu familia. Estamos viviendo conforme el reino de Dios. Amén. Me estoy viendo un programa ayer del movimiento civil de derechos de la libertad, del movimiento civil, con el líder que se llama Martin Luther King Jr. Lo conocen, ¿verdad?
Tremendo esa historia, un hombre ungido de Dios, cada vez que predicaba, la gloria de Dios, cómo siento la unción del Espíritu de Dios, eso hablabas, que daba esos predicas, que daba esos speeches. Pero el movimiento fue fundado en un movimiento sin violencia. Ese era el éxito del movimiento. Cuando te odian y cuando vienen a hacerte daño y la gente viene a hacerte violencia a ti, va a responder sin violencia. ¿Qué es eso? ¿Quién en su mentalidad se permitiría que le vengan a hacer eso? Pero fue el éxito de ese movimiento de no ser violente que ganó ese movimiento los derechos. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Por eso la Biblia dice, si te dan un cacheteada en una mejilla, ¿sabes lo que voy a hacer? Ahora, todo tiene su contexto, ¿ok? Todo tiene su contexto. Por decir, antes que responder inmediatamente como dice tu carne, primero preguntarle a Dios cómo quiere que respondas. ¿Están conmigo? Porque si hay momentos que vas a tener que defender y hacer cosas, pero hay otros momentos que vas a tener que estar callado y no haga nada. Amén. La Biblia dice, Romanos 8:18 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros lo rendimos a Cristo, el Espíritu viene y llena en nosotros. Y el Espíritu del hombre, el Espíritu mío, no de Dios, el Espíritu mío del hombre testifica con el Espíritu de Dios que ahora yo soy un hijo de Dios. ¿Están conmigo? Por eso hay un cambio que viene. Ahora, yo creo en el discipulado. Yo creo que hay un proceso que pasa muchas veces cuando alguien viene a los caminos de Cristo. Pero, lo voy a decir la verdad, muchas veces hay una diferencia si ha venido a tener una experiencia emocional. Hay una diferencia si ha venido a tener una experiencia a nivel del alma. Porque aún puede por un rato dilatar. Pero hay una diferencia cuando uno viene a tener una experiencia a nivel del espíritu. Porque para mí, conforme a la palabra, la evidencia de que alguien ha sido nacido nuevo, hay un cambio de espíritu. Nunca me olvido yo cuando, mire, usted sabe mis testimonios, yo nunca era un santito ahí. Yo estaba en mi tiempo en rebeldía, me aparté del Señor, pues fui al mundo, no en el mundial del fútbol que están viendo la mayoría de la iglesia hoy, que se quedaron en casa a verlo, pero no ese mundial, en el mundial del mundo. Hermana, amén, gloria a Dios. No dígame para eso, hermana, no, mentira. Pero estaba en el mundial, estaba perdido, estaba en mi rebeldía, viviendo una vida de moralidad. Y era un año, una fiesta del año nuevo, fue una fiesta de salsa. Ahí en merengue, ahí en San Francisco, en un hotel. Y no lo voy a dar detalles, pero había una mujer que yo estaba con ella. Y después, a un día después, vine a los caminos de Cristo. Y el Señor me libró y me salvó. Y escuchó mi clamor, mi llanto a Él. Y me salvó, me cambió mi vida. Y le doy gracias al Señor. Ahora, pasaron días después. Y se quiso salir conmigo. Fui con ella, fuimos a cenar. Pero de repente fuimos de nuevo a su casa. Y yo estoy ahí, y de repente se me viene sobre mí la convicción del Espíritu de Dios. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Como una... Y yo paré en medio y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy una nueva criatura en Cristo.
Este es el viejo hombre. Tal vez hace 3 días yo no tuviera problema. Pero soy una nueva criatura en Cristo. Ahora el Espíritu de Dios está en mi vida. Y le pedí perdón, yo no voy a estar aquí, perdóname, yo soy un creyente, yo amo a Cristo, perdón por no estar aquí. Y me fui y corrí de ella, me fui a la casa y me comencé a llorar, a arrepentir. Señor, yo nunca quiero estar en esta circunstancia otra vez en mi vida. Había un cambio, una transformación del alcoholismo y todo lo demás. Ya esa quebrada, rompida en el nombre de Jesús. Ahora yo creo programas. Miren, no decir que no estoy con programas. Amén. Gloria a Dios por los programas que hay que ayudan a la gente. Entonces, gloria a Dios tiene su lugar. Amén. Pero para mí, y yo creo que el poder del Espíritu de Dios que puede venir cuando uno completamente se rinde a Cristo y le dice al diablo, ya no más, se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús y Dios lo puede hacer libre. Ya no más. Nunca más. Nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no más al mundial, solo cuando vemos el fútbol y eso es todo. Número 2, sea transformado por la renovación de su mente. Ahí donde viene la renovación. Viene el Espíritu de Dios a morar dentro de nosotros. Ahora comienza el proceso de santificación. De ser santificados, porque inmediatamente somos justos, somos limpios, somos santos, pero también un proceso donde le permitimos al Espíritu de Dios que lo renueve. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis, miren lo que dice, ¿cuál es? ¿Qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que permitir el Espíritu de Dios que venga y te renueve aquí esa mentalidad mundana, esa mentalidad carne, esa mentalidad humana que tú tenías. Ahora que venga la mentalidad del reino sobre tu vida, porque cuando venga la mentalidad del reino sobre tu vida, vas a poder discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios, lo que es perfecto para Dios. Amén. Pero solo lo podemos saber cuando seamos renovados. Por eso nosotros necesitamos pensar, ¿cómo estoy pensando yo? ¿Qué clase de mentalidad ha permitido sobre mi vida? ¿Por qué voy a ese lugar? ¿Por qué me gusta hacer eso? ¿Por qué reacciono en esa manera? ¿Estoy pensando como el viejo hombre? ¿Estoy pensando como el mundo? ¿O estoy pensando como Dios quiere que yo piense? Amén. ¿Cómo podemos renovar nuestras mentes? Mire, si nosotros nos oramos, no vamos a ser renovados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la oración es donde traemos la mentalidad carnal de nosotros, la mentalidad pecaminosa, y se la entregamos a Dios para que en su lugar Él lo dé la mentalidad de Él. Padre, Señor, mire que esta mujer me ofendió, Señor, y me causó mucho dolor y me puso en vergüenza. Y Señor, quiero reaccionar y le quiero dar quiero poner algo en Facebook y vergonzarla para que todos se den cuenta que es una mentirosa y lo que me ha hecho y el otro y esto y... Estamos pensando que conforme Pero Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga la voluntad de esa mentalidad carnal que yo tengo, que te estoy diciendo que tú ya la ves. Y el Señor renueva mi modo de pensar para amarla, perdonarla y bendecirla. Y tener unidad con ella en vez de división. Santo.
¿Qué clase de iglesia tuviéramos si la gente pensaría eso? ¿Qué clase poderosa iglesia tendríamos nosotros aquí mundialmente cuando los santos de Dios comiencen a vivir conforme a la mentalidad del reino de Dios? El espíritu de ofensa no existiría. ¿Por qué? Porque existe el espíritu de perdón y amor más grande. ¿Por qué? Porque tienen discernimiento que el enemigo viene a dividir. El Señor viene a unir. Santo. ¿Están conmigo? La oración. Ahí. Mire. Y eso, mire. Y esos pensamientos son reales. Alguien los maltrata. Son reales esos pensamientos. Estamos honestos, ¿ok? No, mire, somos humanos, por eso estamos en la lucha. Muchas veces alguien lo trata mal, usted no quiere, le hubiera comprado un helado. Le hubiera comprado un gift card y decir, gracias por hablarme así. Tan bellos esos insultos. Un esposo le ha sido infiel a la esposa. Gracias, tan lindo, amor. Te hubiera, Eso, mire, esas cosas duele y hay dolor. Hay muchas cosas que vienen a la vida. Pero en esos momentos difíciles, ahí donde, ¿cómo voy a reaccionar? Voy a someterme a la mentalidad de mi carne, del mundo, es como al del Cristo, a la mentalidad del reino. ¿Están conmigo? Por leer la palabra, las escrituras. Leyendo la escritura, hermano, le digo, ¿quieres ser lavado? Yo le dice que somos lavados por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo lava. Amén. Mire, lea las escrituras, estúdiela, escudriñela, memorícela, aplíquela, que sea una prioridad grande en su vida, que no esté ahí en su mesa de noche ahí colectando polvo, pero sácala, léela, practícala, que tú estés meditando durante el día. Yo hoy tuve mi tiempo del Señor, me dijo, ahí tengo esa escritura en mi corazón. El Señor habla por medio de su palabra, amén. Porque es esa palabra que va a venir y es la que le va a renovar. Nunca me olvido, fuimos un día a ordenar pizza a una pizzería aquí que me encanta, que se llama Giorgio's Pizza, aquí en la calle Foxworthy. Y yo y mi cuñado fuimos, me estacioné, él se estacionó, estaba manejando, yo salí y puse pizza mire, y en ese tiempo yo estaba buscando una cámara nueva. Necesitaba una cámara nueva. Tenía una de esas grandísimas antiguas que se le, usted sabe con la tecnología estos días cómo cambian las cosas. Quería una cámara más bonita, mejor. Era tiempo de Navidad para tomarle fotos a mis hijos del árbol, de los regalitos, ¿verdad? ¿Quién está conmigo? ¿Quién le gusta hacer esas cosas? Es bueno gozarse, amén, que gloria a Dios. Y le puse piso a algo y ¿qué es esto? Y veo una cámara nuevecita, en su case, y todo la saco, tal vez mínimo no $700 tal vez. Yo estaba, gloria a Dios, aleluya, Padre. ¿Cómo me bendecías tu hijo? Que aún se me cae ahí y me lo encuentro. ¿Quién no en esos momentos le llegaría ese pensamiento? ¿Verdad? Ahora, olvídese si encuentra un billete. Olvídese, ese, amén, aleluya, ese va uno. Amor, míralo cómo lo bendició el Señor. Olvídese, eso necesita ayuno para reprender eso. Pero yo en ese instante, queriendo esa cámara llevarme a la casa, las palabras de Dios, el Espíritu agarró las palabras de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu lo recordará de qué decir. ¿Qué decir qué? Para recordarte lo que tienes que tener a dónde.
dentro de ti. Si tú que vas al ATM, quieres sacar, puedes sacar, pero significa que antes de sacar tenía que hacer ¿qué? Depositar. Porque si el depósito no va a poder sacar, va a estar vacío. Entonces el Espíritu de Dios obra en los depósitos que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Y Él lo agarra, lo saca y lo recuerda y lo habla. Y en ese instante el Espíritu de Dios por su palabra me dice, lo voy a paraphrase de mi manera, dice, hacerle a otro como tú quieres que te hagan a ti. Señor. Y inmediatamente me dice, Señor, ¿qué pasaría si esa era tu cámara? ¿Cómo quieres que el que la encuentre respondería? Hay diferentes mentalidades que existen. La mentalidad que nosotros queremos vivir es la mentalidad del reino. Y en ese instante, ok, Señor, escribí una nota y oré, no sé de quién, ni me doy cuenta. Ahí en el carro la puse en la ventana. Pensé, tal vez se le cayó cuando abrió la puerta. Y le dejé un mensaje como el número de teléfono. Y no le dije, ¿qué? Si perdiste algo, ese es mi teléfono, llámame. Me fui a la casa. A los 5 minutos de llegar a la casa, me llamó un hombre emocionado. No lo creo que me dejaste ese teléfono. Perdí mi cámara nuevecita que la acaba de comprar y dentro había fotos con sus niños, con el árbol y Navidad y todo. Le dije, esta es mi dirección, aquí la tengo, vine a recogerla y te la voy a dar. Llegó a mi casa, emocionado el hombre. Le dije, mira, solo te quiero dejar saber que Jesús te ama. Y que hay gente en este mundo que aman a Cristo y quieren hacer el bien. Que esta sea una semilla plantada en tu corazón, que Jesús es bueno. Toma tu cámara, pum. Y me dio un saludo, me dio las manos, me dio, ay, se fue. ¿Por qué? No porque yo soy, no. Es porque, hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu puede comenzar a obrar en nosotros, a renovar, cambiar nuestras mentalidades de maneras de pensar y actuar. ¿Están conmigo? Amén. Ya voy a concluir. Se puede venir mi hermano Marcelo a tocar. Por eso la Biblia dice, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Son nuevos. Toque a su vecino, dígale, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Número 3, ya voy a concluir. Dependa y siga al Espíritu Santo cada día. Todos los días nosotros debemos depender y seguir la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Todos los días. No la guianza de los consejos de la Shakira, de la canción, no de la Jennifer López, no de Pitbull, no de Vicente Fernández, no de Julio Iglesias, no de Ricky Martin, no de Enrique, yo que sé qué, el salsero. No, los consejos y la mentalidad, pero el consejo y la mentalidad del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Necesitamos pensar, tener la mentalidad del reino. Muchos de nosotros hemos sufrido muchas cosas en la vida porque hemos sometido a la mentalidad de este mundo y no a la mentalidad de Dios. Y ahí es donde vienen muchos problemas. Pero hay algo sobrenatural que pasa cuando lo sometemos a la guianza del Espíritu de Dios. Lo voy a leer esta escritura, pues voy a hacer una cosita, vamos a orar. 1 Corintios capítulo 2, 10 al 16. Miren lo que dice la Biblia. Pasaje largo, pero lo voy a leer. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña.
aún lo profundo de Dios. ¿Está hablando de qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es decir, tu espíritu dentro de ti es el que te conoce más a ti, porque es tuyo. ¿Ok? Y pues dice, así tampoco nadie conocía las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del ¿qué? ¿De qué? Del mundo. ¿Cuál es el mundo? ¿Está hablando de la tierra ahí, la tierra que usted va a recoger? No, cuando dice el mundo, ¿qué es lo que se dice? De la mentalidad del mundo. Los principios, los pensamientos. ¿Están conmigo? Las éticas, los morales, los valores del mundo. Dice, no ha recibido, ¿verdad? ¿Dónde estoy? El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, del reino de Dios, del Señor, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mire por qué. Porque para él son ¿qué? Locura. Vaya a hablarle a alguien que no conozca a Cristo y dígale, ¿qué va a hacer para el año nuevo? Yo iré a Oh, ¿qué va a hacer tú? Voy a ir a la iglesia, vamos a orar, vamos a adorar a Dios, vamos a buscar a Dios. ¿Qué? Va a hacer eso para el año nuevo. Eso está, qué locura. ¿Por qué? Seguimos. Dice, y no los puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. El hombre de carne, el hombre con la mentalidad de carne no va a poder entender, no va a comprender, porque para comprenderlo se necesita el Espíritu de Dios para discernirlo. ¿Están conmigo? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se debe creer y lo que no se debe creer, lo que se debe practicar y lo que no se debe practicar, lo que debo de comprar y lo que no debo de comprar, lo que voy a ir a ver o lo que no veo de ir a ver, lo que voy a ir a escuchar o lo que no veo de ir a escuchar, lo que voy a ir a tomar o lo que no veo de ir a tomar. Se discierne espiritualmente con el Espíritu de Dios. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas. Es decir, el Espíritu de Dios que está en usted debe estar juzgando que si esto está bien, correcto, mal, no, si esto es de Dios, no es de Dios. Hay iglesias falsas aún que se dan en la imagen del cristianismo, pero son sectas diabólicas, falsas, que necesita el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, que le dé el discernimiento de decir esto es falso, esto es una secta, no me debo entrar ahí. Si va a ir a comprar algo, ¿es un ídolo esto? ¿No es un ídolo? ¿Qué es esto? ¿Hay algo espiritual que está conectado a esto o no? En mi carro, ¿debo tener esta cosa colgada o no la debo tener colgada? ¿Debo tener esta imagen en mi carro o en mi casa o no lo debo tener? Come on. Se discierne espiritualmente. El Espíritu juzga todas las cosas. Y mire cómo termina. Nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. De Cristo. No la mente de un padre que era violente, que se ha pasado a través de la generación, de una madre que se ha pasado en la generación. Mira, hay que romper y quebrar toda maldición de las generaciones, porque no debemos tener la mentalidad de nadie más, pero de Cristo. Amén. La mentalidad de Cristo. Ya voy a terminar. Nunca se me olvidó cuando yo
estaba buscando, bueno, me gradué de la universidad y tenía un trabajo con la ciudad de San Francisco, estaba ganando buen dinero, me iba a dar una promoción, iba a ser un gerente, iba a ser un manager y esto y lo otro, y tenía que decidir si iba a tomar el trabajo o no lo iba a tomar. Y nadie me había prometido nada de la iglesia, de trabajo, nada, solo estaba sirviendo como un voluntario, como un interno. Señora, necesito discernir. Renueva mi mente, transforma mi mente para que yo pueda saber cuál es tu agradable, buena y perfecta voluntad. Hay momentos en la vida que usted necesita saber qué es lo que quiere Dios aquí. ¿Qué quiere Dios en esto? ¿Qué quiere que Dios haga en esto? ¿A dónde voy a vivir? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que quiere que haga en este matrimonio? ¿Qué es lo que quiere que haga con mi relación conmigo? ¿Qué es lo que quiere que haga con mi salud? ¿Qué es lo que quiere que haga con el dinero? ¿Qué es lo que quiere que haga con esto? Se necesita saber la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos someterlo ¿a qué? A la mentalidad del ¿qué? Del reino de Dios. Y someterlo a la mente ¿de quién? De Cristo. Amén. Porque tenemos la mente de Cristo. Y nunca se me olvide, fue en un ayuno, fui a orar y buscar de Dios. Y en ese momento es donde el Señor me habló y me dijo: deja el trabajo, toma un paso de fe y confía en mí, que aquí te voy a abrir la puerta. Y eso fue hace más de tal vez 13 años atrás. Y ahora estoy aquí. ¿Pero por qué? Hay momentos en la vida, hermanos, que le va a venir a su vida que necesitamos saber la voluntad de Dios. Porque si usted lo hace de su manera, hay una escritura que yo vivo, es la fundación de mi vida. Y esta es la escritura, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajas. Es decir, yo tengo un plan, tengo una idea, un pensamiento, y lo voy a hacer. Pero dice, pero si no tiene su origen en la voluntad de Dios, si no tiene su origen en la palabra de Dios, si no ha sido el Señor que te dijo que lo vaya a hacer, está gastando tu tiempo, brother. Está gastando tu tiempo, energía, tu dinero, tus dones, tu talento. Estás sacrificando otras cosas que vienen consecuencias, porque estás haciendo algo que Dios no te ha mandado hacer. Pero cuando hacemos lo que Dios nos hace que hacer, cuando Él se va adelante de nosotros y nosotros le seguimos a Él y vivimos conforme a la mentalidad del reino de Dios, es ahí donde yo quiero estar. Porque es ahí donde la mano de Dios sobrenatural está. Porque si Él me ha llamado a hacerlo, Él me lo va a bendecir, me va a dar la provisión, me va a prosperar, me va a ayudar, me va a dar la gracia, me va a abrir la puerta, me va a dar el favor, me va a dar la oportunidad. Él es el que me va a proveer y hacerlo lograr y cumplir. ¿Por qué? Porque Él está en el centro. El origen lo tiene en Él. Entonces yo quiero eso para la vida mía y para la vida de ustedes. Y eso lo deben querer y lo quieren ustedes también. ¿Quién lo quiere? Póngase de pie, voy a orar por usted. Aleluya. Porque viene tiempo, hermano, donde uno dice: ya es suficiente, ¿verdad? Hay tiempo que uno dice: ya basta, ya no más, ya no más. Señor, aquí estoy. Aquí está mi mente, aquí está mi alma. Cierre sus ojos, incline su rostro. Aleluya. Padre Santo, Espíritu de Dios, esta tarde he predicado tu palabra como tú me la has dado.
Yo sé, Padre, que has caído en tierra fértil. Ha caído en el corazón de muchos hoy. Que tú le estás hablando, Señor. Le estás revelando, Padre, que en esa área muchas veces se han sometido a la mentalidad de ellos, a la mentalidad de este mundo y no a la mentalidad de Cristo, no a la mentalidad del reino de Dios, y muchas veces ha venido con muchos problemas. Pero hoy, Padre, te pido que tú tengas misericordia. Toma un momento ahí donde usted está en su corazón y toma, si eso es usted y el Señor le está hablando hoy, ahí en ese momento solo pídele perdón al Señor. Señor, perdóname por esto, perdóname por actuar en esa manera, perdóname por tratar a esa persona así, perdóname por vivir en estas cosas, hacer esto y lo otro. En esa área donde el Señor le está enseñando que usted lo ha estado haciendo de la manera de usted, de la manera de este mundo y no de la mentalidad del reino de Dios, usted en este momento dígale, Señor, perdón, y haga un compromiso, dígale, Señor, pero hoy te lo entrego a ti y te pido que me renueve mi mente y que me ponga la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, la mentalidad del reino, para someterme a ti y seguir tu guianza. Padre, gracias por tu pueblo. Te pido que tu Espíritu de Dios sea el que lo renueve, lo transforme. Padre, rompa esas cadenas, rompa esas ataduras, esa cosa que muchas veces nuestra alma, nuestra mente está ligado, está atado a algo o a alguien. Padre, quita eso, rómpalo, Señor, para que podamos ser completamente libres. Libres para servir a Cristo, libres para vivir para Dios, libres para disfrutar de la presencia del Espíritu de Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios. Líbranos hoy, Señor, porque queremos ver tu mano divina, queremos ver tu prosperidad, tu favor, Padre. Queremos ver éxito, Padre. Queremos lograr esas metas que tú has establecido para nosotros. Gracias. Ahora, antes de concluir, le quiero dar la oportunidad. Si usted está aquí, si hay alguien aquí hoy y usted nunca se ha entregado su vida a Cristo, usted nunca ha dado su vida, nunca se ha rendido al Señor, o tal vez se ha apartado del Señor y está viviendo tal vez apartado de Dios, pero hoy dice, pastor, hoy me quiero entregar al Señor, quiero rendirme mi vida al Rey del reino de Dios, al Señor Jesucristo. Si ese es usted, hágame por favor, levante su mano, quiero orar por usted. Amén, amén. Alguien más dice, hoy yo me quiero rendir al Señor. Amén, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, le voy a pedir que repitan esta oración después de mí, amén. Repitámoslas todas. Pero si usted levantó su mano, yo sé que el Espíritu de Dios está orando en usted hoy. El Espíritu le está tocando hoy y le vamos a pedir que usted sea nacido del Espíritu, para que el Espíritu le dé testimonio que usted es una hija, hijo de Dios hoy. Padre, repitan, pues, Señor, todos, Señor, vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador, estoy en necesidad de ti, pero hoy me humillo delante de ti y te pido que tú me perdones de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y abro mi corazón y pongo mi fe y mi confianza en ti. Te acepto como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. De este día adelante, tú estás en cargo de mi vida. Me someto a ti. Y Espíritu de Dios, lléname hoy, lávame hoy, renuévame hoy, hágame una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dígale, diablo, yo no te oro a ti, pero te dejo saber que yo no pertenezco a ti. Yo renuncio toda obra de pecado en el nombre de Jesús. Yo creo que el Señor Jesucristo murió por mí y resucitó por mí. Gracias, Señor, por amándome así. Gracias, gracias. Amén, amén, amén. Que le puede dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Quién lo recibe hoy? ¿Quién lo recibe hoy? ¿Quién recibe la palabra del Señor hoy? Amén. Vamos a salir con la mentalidad de Cristo hoy. Amén. Vamos a comenzar a pensar conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Gloria. Y lo voy a despedir. No se olvide, ellos que recibieron a Cristo,
Mi hermana María va a estar atrás. Hay una plasma que se llama zona de descubrimiento. Le queremos dar una Biblia, le queremos ayudar a crecer en su relación con Cristo. Vaya a verla. También a mi hermana Magali va a estar atrás, que trajo zapatos. Mi hermano Roberto va a estar vendiendo boletos de los gigantes si quieren comprar para este viernes que viene. Y para mi hermana Marlene con el equipo de altar de oración va a estar aquí. El que necesita oración pueden venir. Yo me quedo aquí porque tengo una reunión con el equipo de Nicaragua. Lo amo con todo mi corazón. Lo miro el miércoles. Amén. Hay muchos que no han llegado los miércoles, que lo estoy esperando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo miro el miércoles, lo miramos el próximo domingo. Amén. Amén. A ver, lo voy a decir la despedida. Padre, te doy gracias. A salir, Padre, yo te pido que la unción y la presencia del Espíritu de Dios esté sobre cada hermano, hermana hoy, y sobre su hogar, sus hijos y sus nietos y bisnietos, Padre. Bendícelo y dale favor, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Señor lo bendiga, están despedidos. Nos miramos la próxima semana. Jesús, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús.